Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ayer el ejército capturó en Manta a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros, el criminal quizás más buscado del país. Se había fugado hace 18 meses, del 7 de enero del 2024, aunque dicen que fue antes, que fue en diciembre. En todo caso, desató una ola de violencia que sumió al país en terror. Su red ha movido drogas, dinero, muerte, con tentáculos en cárceles, juzgados y despachos públicos. Y bueno, lo que ocurrió ayer es como de película, como de esas películas de acción, y equipos técnicos y maquinaria se usaron en la operación que la tarde de ayer permitió la captura de Adolfo Macías alias Fito. El cabecilla de los choneros estaba en un búnker construido en una casa del barrio Monterrey, un sector situado entre los cantones de Manta y Montecristi, un barrio además muy humilde, una zona muy humilde en la provincia de Manabí. Y la operación se llamó Gran Fénix 28. En esta participaron los ministros de Defensa y del Interior. Bueno, para llegar a Fito, mencionan que el bloque de seguridad usó un densitómetro. Esto permite identificar el espesor de las paredes, es una herramienta que además permite encontrar personas o sustancias ocultas. Y en la operación fue necesaria la utilización de una retroexcavadora para remover el fondo del piso, claro, porque estaba oculto en un búnker, que estaba dentro de esta casa, en un lugar muy humilde, pero bueno. Este búnker además había sido construido con muchos lujos, ¿no? Y el acceso simulaba ser el piso de la casa. Y bueno, algunas acciones que acorralaron a alias Fito, obligándolo a salir de su escondite, así indicó el bloque de seguridad. Él llevaba, como mencionábamos, 17 meses prófugo. Y bueno, cumplía, antes de escaparse de la prisión, una sentencia de 34 años por el cometimiento de algunos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Ahora, con la captura de Fito, hay quienes dicen que la cosa no cambia mucho porque, bueno, los criminales son como son y pueden reorganizarse y sus cabezas se reorganizan simplemente porque sus tentáculos están. ¿Qué implica la captura o la recaptura de alias Fito? Estamos con Jean-Paul Pinto, experto en prospectiva y seguridad, máster en prospectiva y seguridad. Gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es su visión de lo que ocurrió con esta recaptura de película que se dio ayer? Sí, pero buenos días, un saludo a la audiencia del programa. Mira, que comencemos con la parte positiva. Creo que hay que reconocer que en este caso Inteligencia Militar hizo un gran trabajo, demostró un gran nivel de profesionalismo, porque realmente si ellos no hubieran hecho este operativo, Fito no estaría capturado, ¿no? Entonces, esa es primera cosa, ese reconocimiento, ¿no? Y yo Ujú. creo que el presidente ayer hizo un anuncio técnico, político, con el cual yo no estoy de acuerdo. Él dijo que por las leyes que había aprobado se había hecho esto. No, esto se hizo porque Inteligencia Militar hizo un trabajo muy técnico y logró la captura de Fito, ¿no? Entonces, eso por un lado me parece importante, que hay que reconocer, me parece que es un primer mensaje de esperanza dentro de toda la desgracia, de toda la tragedia que vimos en seguridad. Me parece a mí que esto es una luz de esperanza de cara a lo que podemos hacer en el futuro. Entonces, eso es importante. Por otra parte, como tú bien señalabas, Vero, pensar que porque Fito se está preso se va a terminar la violencia sería ingenuo, porque si con o sin Fito la violencia va a seguir. Es más, yo creería que lo acaban de entregar porque seguramente ya su reemplazo está en funciones, Claro. porque en el crimen organizado cuando ya una pieza no te sirve simplemente la entregas, y además como sabes que hay una recompensa de por medio, evidentemente ya te pones de acuerdo, ¿no es cierto? Y simplemente haces una llamada como fue lo que se hizo y realmente lograron ubicarlo, ¿no? Entonces por ese lado yo te diría que tampoco podemos decir que porque hemos recapturado a este famoso criminal, las cosas van a mejorar. Por supuesto que no, el mayo fue el mes más violento del año. Este año será el año más violento de la historia del Ecuador. Estaremos sobre las 8.000 muertes violentas, tal vez 9.000 muertes violentas. Entonces, evidentemente, yo te diría que lo que ha hecho el presidente es saldar una deuda pendiente, ¿no es cierto? Como cuando uno pide prestado dinero, paga el dinero, o sea, sí, no es que uno va a hacer una fiesta, pero por lo menos uno acaba de saldar una deuda que Ahora, tenía. se fuga este alias Fede, que dicen que es el segundo cabecilla de narcotráfico, y por otro recapturan alias Fito. Claro, o sea, puede ser una coincidencia, ¿no? Sería evidentemente una hipótesis también decir que tal vez hubo un acuerdo o un pacto detrás de esto, ¿no es cierto? O sea, sácame, permíteme salir, yo salgo, pero y te doy yo las coordenadas de Fito para que por lo menos
paliar un poco este problema de que yo me haya escapado. Puede ser otra hipótesis, como te digo, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una, como te digo, el tema de inteligencia militar fue algo muy positivo, una luz de esperanza, pero por otra parte sería ingenuo, ¿no es cierto?, ilusorio decir, bueno, ahora es como el caso de Pablo Escobar, o sea, cuando mucha gente pensaba que cuando le mataron a Pablo Escobar, el narcotráfico se iba a acabar, pero realmente lo que vimos es que le reemplazaron a él rápidamente, se crearon más carteles y estuvieron más fuertes que nunca. Entonces, lo que hay que entender en el crimen organizado es que una persona es simplemente... Aquí con la muerte de Ali Rasquiña. Exacto, entonces simplemente lo que hace el crimen organizado es cambiar de sus piezas nomás. Y usualmente los segundos, terceros en el mando son los que terminan traicionando a sus jefes principales porque ellos quieren tomar el poder. Entonces yo realmente lo que te diría es que es positivo, el gobierno acaba de saldar una deuda pendiente, pero pensar que por eso nos espera días mejores en la seguridad no es el caso. Bueno, ¿qué implica en todo caso la recaptura de alias Fito? Y toda la forma espectacular de película, como mencionamos, como se dio. Mira, a mí lo que me parece interesante es hacer el paralelo con lo que pasa con los capos mexicanos. Por ejemplo, con el hijo del Mayo Zambada, que estuvo en Estados Unidos, está en Estados Unidos y se volvió colaborador del gobierno norteamericano y creo que casi no pagó cárcel, no va a pagar cárcel, porque él delató todo. Los cómplices de su papá, las rutas, las modalidades. El gobierno americano es muy práctico en eso. ¿Cómo funciona? Yo tengo un colega que es abogado en Cali y él representa a algunos capos del narcotráfico. Entonces él dice, mira, es muy simple. La persona va a Estados Unidos, confiesa sus delitos, regresa a la mitad de lo que ha ganado y el gobierno americano le da 3 años de cárcel. Eso es todo. Entonces, lo que aquí pasó con esta chica que también le dimos unos meses o años de cárcel es lo mismo. Los americanos se financian, la DEA se financia así. Entonces, lo que podemos pensar es eso, ¿no? Que será extraditado y que seguramente en lugar de pasar mucho tiempo en la cárcel, se volverá colaborador. ¿Qué implicará colaborar? Delatar, cómplices en el Estado, en la policía, en la fiscalía, lo cual es interesante porque nos va a permitir saber cómo el crimen organizado infiltró al Estado, cómo es que hizo contratos con el sector público, cómo creó empresas fantasmas. Entonces me parece que eso puede ser positivo porque nos puede dar luces de cómo el crimen organizado se fortaleció y se filtró en los últimos años. Eso me parece muy positivo. Seguramente si Fito es extraditado, seguramente se volverá colaborador y eso para nosotros será muy bueno porque tendremos información que por el momento la opinión pública desconoce. Y bueno, ahora alias Fito se fue trasladado desde Manta hasta Guayaquil, se menciona que va a estar en La Roca, que bueno, una presión de más o menos de alta En seguridad, principio. en principio exactamente. En todo caso, ¿cuánto podría pasar para que se vaya a Estados Unidos en extradición? Porque para eso tiene que cumplirse algunos pasos, ¿no? Claro, mira, todo depende de cómo estén hechos los acuerdos, pero en el caso colombiano, a veces las extradiciones son muy rápidas, ¿no? Como tienen a un criminal y tiene justamente una demanda de extradición, lo ponen en un avión en un par de días y está en territorio norteamericano. Entonces, en este caso, esperaríamos lo mismo, ¿no? Él tiene cargos en Estados Unidos, entonces el gobierno americano debería solicitarlo, entonces evidentemente cumplir con los controles de entrega, pero el desafío, ¿cuál es, Vero? Mantenerlo vivo. Porque como tú dices, el que esté en la roca no es que nos den una garantía de que realmente está protegido ahí. Realmente yo creo que a mucha gente le interesa silenciarlo, porque si va a Estados Unidos, evidentemente va a dar mucha información. Lo malo es que evidentemente mucho de lo que el Fito haya ganado en el tema del narcotráfico se quedará en Estados Unidos, no regresará a Ecuador como el caso Polit, y eso es lo más triste, ¿no? Por eso Petro en Colombia estaba intentando más bien que los capos confiesen en Colombia, regresen lo que habían ganado y él les daba menos años de cárcel, lo cual sería muy positivo. Entonces yo te diría que aquí el desafío es mantenerlo vivo, extraditarlo y que se sepa, él puede dar la información de cómplices, rutas, modalidades, etcétera, gente infiltrada, porque hasta que no sepamos quiénes están infiltrados, no va a mejorar la seguridad. Mira que los militares actuaron solos, y eso hay que decirlo, ¿no? Inteligencia militar hicieron anillos de seguridad, pero hicieron un operativo militar. ¿Y por qué eso? Porque mira que cuando se dio el tema de recompensas, tú no sabes en quién confiar, no vas a dar mucha información. Entonces, se blindaron, hicieron un trabajo profesional y capturaron a Fito, y es un poco lo que va a pasar. O sea, la recompensa lo que hace un poco es no hacer trabajo en equipo, no haces trabajo en equipo, lo que Ujú. haces es trabajas tú solo y identificas al blanco y lo capturas. ¿Por qué actúan los militares y no la policía en este caso, por ejemplo? Esa es una gran pregunta y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos, pero mira que detrás de eso los casos Metástasis, Purga han demostrado que tenemos mucha gente infiltrada ya en los estados de seguridad, en los estamentos de seguridad del Estado. Entonces, evidentemente, confiar en mucha gente es muy complejo, hacer operativos complejos, conjuntos es muy complejo, entonces seguramente inteligencia militar consideró que había mucha información sensible, había poca confianza, era mejor no compartimentar mucho lo que se sabía y decidieron operar solos.
Bueno, importante, conversamos con Jean-Paul Pinto, máster en Prospectiva y Seguridad, sobre la recaptura de alias Fito. Ahora, bueno, con esta recaptura, alias Fito podía ser el primer extraditado desde el Ecuador hacia Estados Unidos desde que se aprobó la consulta popular, recordemos, en el 2024, el año pasado nada más. Pero no ha sido el primero ecuatoriano que ha sido extraditado. Por ejemplo, dos ecuatorianos, alias Gerald, que en ese tiempo se consideraba el capo del narcotráfico, alias Gato Farfán, también fueron extraditados, pero luego de ser capturados en Colombia. ¿Qué ha pasado con eso? Porque, bueno, ellos fueron también enviados a Estados Unidos y ¿hubo algún resultado de esa extradición? Y es que es lo que decimos, ¿no? Cuando se conoce esto es cuando realmente hay temas de colaboración. Entonces, en los casos que tú mencionas, habría que establecer si realmente ellos decidieron colaborar o no. Si no decidieron colaborar, evidentemente tienen una pena mucho más extensa, ¿no es cierto? Y se Ujú. quedan en prisiones norteamericanas. Pero yo diría que Fito tendrá que decidir ahí. Si un poco decide no decir nada, más bien guardar silencio, pero eso implica exponerse a una pena bastante severa en términos de años, o si no, decidir, como te digo, el hijo del Mayo Zambada, el Minilic, varios narcotraficantes mexicanos famosos que decidieron que era mejor colaborar, dar información, que pasar muchos años en la cárcel. Bueno, veamos qué sucede de esta situación. Ahora, también toda esta recaptura de alias Fito se da en medio de cosas que han pasado, por ejemplo, este alias Fede que se fugó de la cárcel. ¿Qué podemos decir de esa fuga que además se dio en complicidad con muchas autoridades de ahí, de la penitenciaría? Es que es lo preocupante, ¿no? Es cierto que fue muy buena la recaptura de Fito, pero eso no implica que hayamos recuperado el control de las cárceles. Las cárceles están en manos de la criminalidad y lo que vemos es que también los militares que trabajan ahí son cooptados. Es imposible que no sean cooptados debido a la rentabilidad del narcotráfico, evidentemente van a ser cooptados y están siendo cooptados. Y por eso vimos a este criminal que salió pues con mucha tranquilidad y con Y mucha vestido de facilidad. militar, lo que Claro, escuché, ¿no? seguramente le hicieron una fiesta de despedida, unos abrazos, le abrieron la puerta y le dijeron, señor, pase, por favor. Entonces, pero eso nos da una... Y mira, que estamos Y diciendo el que Chapo tenemos... Guzmán se atrevió tanto. Sí, sí, lo hizo, dos veces se fugó. Yo creo que al final ya se volvió una pieza incómoda y los Estados Unidos lo pidieron en extradición. Por eso tienen otros acuerdos. Los hijos del Chapo Guzmán también están ya en Estados Unidos, pero hay todo un juego de rebaja de penas, de conmutación de Ujú. penas, a cambio de dar información para desmantelar el cártel de Sinaloa, que es lo que buscan los norteamericanos por el tema del fentanilo. Entonces yo te diría que pues, revisión siempre va a ser interesante, lo que hay que ver los mecanismos. Los colombianos en eso son muy prácticos, ¿no? Cuando detienen a una persona y tiene pedido de extradición, lo colocan en un avión Se ese van. mismo día o al día siguiente y ya está en Estados Unidos. Los mexicanos también hacen algo similar. Entonces yo diría que son figuras interesantes, pero hay que entender también que no se puede extraditar a una persona que no tenga cargos de edad, Claro, porque también daba la idea como que vamos a poder mandar a mucha gente a Estados Unidos, así pero es. no, eso no funciona así. Solamente pueden ser extraditados aquellas personas que tienen cargos en algún juzgado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y Estados Unidos los pide. Evidentemente el Ecuador puede aceptar y lo manda ¿Para para qué la... sería más beneficioso para nuestro país de cara a esta lucha contra estos criminales que sea extraditado al Fito a Estados Unidos o que se quede en el Ecuador? Yo creo que aquí corre mucho más riesgo, que es lo que decimos, ¿no es cierto? Su cabeza, Hemos, dicen, está pedida, ¿no? hemos visto muchos capos grandes que han sido asesinados, inclusive a veces se quedan en la cárcel porque ahí tienen anillos de seguridad y gozan de una mayor tranquilidad que afuera no van a tener. Y lo vimos en Rasquiña justamente, ni bien salió de la cárcel, fue asesinado. Entonces, yo te diría que inclusive a Fito le puede ser más beneficioso, más bien ir a Estados Unidos porque su vida al menos estará garantizada. Aquí en cambio no, lo que vimos con Salcedo, o sea, lo movieron, entonces eso también no se entendió mucho porque se lo movía a Riobamba, lo que vimos que hubo una especie de atentado contra él y su hermano, Qué evidentemente, ¿no? complejo. Entonces, sería así para él, yo creo que si nos ponemos un poco en los zapatos de Fito, sería mejor ser extraditado, hablar, dar información, conmutar pena, y con eso, qué sé yo, que pueda salir en 5 años, 6 años, pero ya habiendo ya transmitido mucha información, que es lo que nos interesa, ¿no? A veces, pero lo malo a veces es que, por ejemplo, el gobierno colombiano hace esto, a veces les manda como para tapar muchas cosas. Entonces me acuerdo con Otoniel pasó esto, mucha gente criticó porque le mandaron a Estados Unidos extraditado, pero eso lo hicieron para que no se conozca muchos detalles de cómo había un trabajo entre paramilitares y militares en Colombia. Entonces había como que eso alejar un poco la amenaza, pero aquí lo que nos interesaría más bien es conocer, que nos digan exactamente lo que Fito ha dicho, rutas, cómplices, infiltración en el Estado, empresas fantasmas, para entender un poquito cómo se maneja el crimen organizado. Y hablando de extradiciones, porque bueno, detesto hablar de los criminales como si fueran rockstars, pero la coyuntura lamentablemente nos obliga a esto. Y es que España aprobó una extradición para este alias Comandante Willy
nuevamente lo hizo bajo condiciones, alias comandante Willy, si es que no lo saben, es líder o fue líder de los Tiguerones y fue capturado en octubre del 2024 en España. En Ecuador se le acusa de estar detrás de estos atentados de TC Televisión que se dieron en enero del año pasado. En todo caso, ¿qué podemos esperar de esto? Porque el Ecuador lo ha pedido y España lo que dice es que garanticen su vida. Es que el gran dilema y la gran pregunta es si estamos en capacidad de hacer eso. El ministro ha dicho que se lo va a poner a la nueva cárcel, pero como digo, no tiene sentido que tengamos cárceles nuevas si no hay control de la cárcel. Lo que hacemos es mutar el centro de operación de una cárcel a otra, eso es todo. Claro. Entonces, que él venga, será tal vez yo digo un termómetro, un indicador de realmente si tenemos el control de las cárceles o no. Porque si no lo tenemos, después de poco tiempo será asesinado igualmente, ¿no? ¿Y bueno, qué hace allí en España? ¿Qué podría ser beneficioso que esté en España versus a que esté aquí en el Ecuador en alguna cárcel? Yo diría que es lo que comentaba, ¿no? Cuando hay acuerdos de cooperación y hay reducción de penas, nos interesa, ¿no es cierto?, que la gente hable y nos dé justamente gente infiltrada, gente que trabajaba con él, pistas, etcétera. Eso me parece beneficioso, pero el Ecuador tiene que estar claro que si lo traes porque le va a dar seguridad y aquí seguramente tendremos más información de sus operaciones, pero si no estamos en capacidad de protegerlo y puede hacer asesinado en cualquier momento, me parece que no tiene sentido que regrese. Bueno, qué complejo todo esto. Vamos a seguir hablando sin duda de esta situación. Quiero agradecer a Jean Paul Pinto por estar con nosotros. Él es máster en prospectiva y seguridad. Y bueno, hemos hablado de la recaptura de alias Fito y lo que esto implica. Gracias por acompañarnos. Gracias, pero por la invitación. Y como digo, pues no pensemos que porque Fito ha sido recapturado, todo se ha resuelto y que la seguridad va a regresar al Ecuador. Estamos muy lejos de eso porque no hay plan, no hay política clara. Entonces, y terminaremos este año como el año más violento de la historia del Ecuador. Complejo. Amigos, son las 8:07. Tenemos que irnos a comerciales. Volvemos enseguida con más temas, más entrevistas, más noticias. Sigan nuestra sintonía.